Hoy te muestro cómo vamos a poder tejer diferentes tamaños de cabezas para tus amigurumis. Estoy comenzando por la base, la cual se hace de vueltas con aumentos hasta tener la anchura deseada, teniendo en cuenta que el tamaño final aumentará un poco. Estas cabecitas miden 5.5 centímetros de ancho y de largo para la pequeña. La mediana mide 6.5 centímetros de ancho y de largo aproximadamente, y la grande mide 7.5 centímetros, casi 8 centímetros de ancho y de largo aproximadamente. Las medidas siempre van a variar dependiendo del grosor de tu estambre, tu gancho y de tu tensión para tejer. El patrón escrito lo estaré publicando en mi página web patitsycrochet.com. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patitsy Crochet y vamos a comenzar. Y para este tutorial yo voy a estar utilizando un estambre de fibra acrílica en color peach, en color durazno, tamaño medio número 4. Un gancho crochet del 2.75 milímetros, tijeras, marcadores de vuelta, relleno, opcional, ojitos de seguridad. También puedes bordar los ojitos. Y vamos a comenzar. Voy a estar haciendo 3 tamaños. Vamos a tomar el estambre y vamos a hacer un anillo mágico así de esta manera. Aquí está. Vamos a comenzar la vuelta número 1. Para la vuelta número 1 vamos a tejer 8 puntos bajos dentro del anillo. Aquí ya tengo el primero, voy a marcar el inicio de vuelta y vamos a seguir tejiendo el resto hasta tener los 8 puntos bajos. Y esto lo vamos a estar haciendo para las 3 cabecitas. Así que comenzamos las 3 cabecitas con 8 puntos bajos. Estaremos tejiendo con la tabla del 8. Aquí están ya los 8 puntos. Y vamos a cerrar el anillo jalando esta hebra que está aquí. Así, un poco más. Listo. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer 8 aumentos. Aquí estoy haciendo mi primer punto. Vamos a tejer 2 puntitos bajos en cada hoyito. Aquí ya tengo el primero, marco. Y ahí mismo en ese hoyito voy a hacer otro punto. De esta forma ya tendré mi primer aumento. Ahí está. Y seguimos en el siguiente, otros 2 puntitos juntos. Y así en cada uno de los 8 hoyitos hasta terminar la vuelta con 16 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo. Ahí está, marco ese punto de inicio. Y en el siguiente voy a hacer un aumento, 2 puntitos juntos. Aquí está mi aumento. En total ya tengo 3 puntos. Y esto lo vamos a repetir 8 veces alrededor de la vuelta. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. 2 puntitos juntos y así otra vez un punto bajo en el siguiente y 2 puntos juntos, o sea un aumento en el siguiente, y así 8 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí ya tengo el primero, marcamos la vuelta y en el siguiente voy a hacer otro punto, 2 puntos
Y en el siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntitos juntos. Aquí ya tengo 4 puntos y esto lo vamos a repetir 8 veces alrededor de la vuelta. Vamos a tejer 2 puntos bajos y después un aumento a cada 2 puntos hasta terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Y hasta aquí dejaríamos de tejer los aumentos. Para la cabecita pequeña solamente son 4 vueltas de aumentos, 32 puntos bajos. Y para tejer la mediana vamos a tejer una vuelta más de aumentos. Así que seguimos ahora para la vuelta número 5. Vamos a seguir esto para la cabecita mediana y para la cabecita grande. Vamos a seguir, vamos a empezar con 3 puntos bajos y después haremos un aumento. Ahí están 3 puntos. Y en el siguiente nuestro aumento. Y esto lo vamos a repetir 8 veces alrededor de la vuelta. Esto es solo para la cabecita mediana y la cabecita grande hasta terminar la vuelta con 40 puntos bajos. Y ya con 5 vueltas de aumentos tendríamos la medida para la cabecita mediana. Ya no vamos a tejer más aumentos, son 5 vueltas. Y ahora para la cabecita grande vamos a seguir una vuelta más de aumentos. Esto sería para la vuelta número 6. Vamos a comenzar. En esta ocasión son 4 puntos bajos y después un aumento. A cada 4 puntos vamos a hacer un aumento 8 veces. Y como puedes ver, yo estoy haciendo vueltas en espiral, pero bien puedes hacer vueltas cerradas. Aquí te voy a estar dejando cómo hacer vueltas cerradas. Aquí están ya los 4 puntos. Y en el siguiente toca nuestro aumento. 2 puntitos juntos. Y así hasta terminar la vuelta con 48 puntos bajos. Y aquí están ya los 48 puntos bajos. Como pueden ver, son 6 vueltas con aumentos para tejer la base de la cabecita grande. Y si tú quieres hacer una cabecita más grande, sigues haciendo vueltas de aumentos y vas aumentando los puntos entre aumentos hasta que tengas tu tamaño deseado. Y ya que tengamos la base de nuestro tamaño deseado, de la anchura deseada, vamos a tejer el largo de la cabecita. Esto va a ser muy fácil de guiarnos, o vamos a tejer un punto en cada punto. Voy a comenzar con la pequeña, que nos quedamos en la vuelta número 4. Así que para la vuelta número 5 a la vuelta número 14 vamos a tejer 32 puntos bajos. Son 10 vueltas de 32 puntos bajos, un puntito en cada punto, un puntito en cada hoyito. Y estas vueltas ya no van a tener aumentos, así que nos van a ayudar a crear el largo de la cabecita. Aquí ya tengo el primer punto y marcamos la vuelta. Si estás haciendo vueltas cerradas, cierras la vuelta y seguimos tejiendo hasta tener los 32 puntos, así por 10 vueltas. Y para la cabecita mediana vamos a seguir después de las 5 vueltas de aumentos. Ahora vamos a tejer el largo de la cabecita mediana. Para esta vamos a comenzar en la vuelta número 6 hasta la vuelta número 17. Son 12 vueltas de 40 puntos bajos para la cabecita mediana. Si la quisieras un poco más larga, haces 1 o 2 vueltas más de 40 puntos bajos. Y para tejer el largo de la cabecita grande, después de hacer nuestras 6 vueltas con aumentos, vamos a comenzar la vuelta número 7 hasta la vuelta número 20. Son 14 vueltas de 48 puntos bajos, un punto en cada punto. Si la quieres más larga, puedes aumentarle de 1 a 2 vueltas. Serían entre 15 a 16 vueltas para el largo de la cabecita grande.
Y aquí está ya el largo de la cabecita grande. Aquí ya tenemos 14 vueltas de 48 puntos bajos. Si la quieres más larga, ya sabes, le aumentas vueltas. Y de aquí es la anchura. También si la quieres más ancha, le aumentas vueltas con aumentos. Y aquí está la cabecita mediana. Hasta aquí son 17 vueltas. Son 5 vueltas con aumentos y 12 vueltas con 40 puntos bajos. Y la pequeña se ve así. Hasta aquí son 14 vueltas, son 10 vueltas de 32 puntos bajos y son 4 vueltas acá con aumentos. Ya si la quieres más pequeña, reduces las vueltas de aumentos, y si la quieres más grande, aumentas las vueltas de aumentos. Ahora vamos a pasar a cerrar las cabecitas. Voy a comenzar con la pequeña. Para la vuelta número 15 vamos a comenzar a disminuir. Y nos vamos a estar guiando con la última vuelta de aumentos. Aquí está mi última vuelta de aumentos. Como pueden ver, esta vuelta de aumentos son 2 puntos y después un aumento. O sea, son 2 puntos bajos entre aumentos. Así que para hacer las disminuciones vamos a comenzar. Como terminamos, van a ser 2 puntos y en vez de hacer un aumento, vamos a hacer una disminución. Aquí está, ya tenemos 3 puntos y esto lo vamos a repetir 8 veces, 2 puntos bajos y una disminución alrededor de la vuelta hasta terminar con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 16 vamos a tejer solo disminuciones, vamos a disminuir todos los puntos, son 12 disminuciones. Aquí está el primero, marco y sigo con mis 12 disminuciones. Y aquí ya pasaríamos a rellenar. Antes de rellenar, te recomiendo que le coloques los ojitos de seguridad. Si le vas a poner ojitos de seguridad, si son ojitos bordados, te recomiendo que los bordes ya después de que rellenes la cabecita. Aquí yo no le voy a poner ojitos, voy a pasar directamente a rellenar. Y para disminuir la cabecita mediana, nos quedamos en la vuelta número 17, así que para la vuelta número 18 vamos a hacer nuestra primera disminución, guiándonos con la última vuelta de aumentos. Esta es la vuelta número 5. Nuestra última vuelta de aumentos es de 3 puntos bajos y un aumento, son 3 puntos bajos entre aumento. Así que para disminuir vamos a hacer lo contrario, van a ser 3 puntos bajos y en vez de un aumento vamos a hacer una disminución. Comenzamos con primero 3 puntos bajos. Aquí está, marco. Ahí está, y después la disminución. Lo repetimos 8 veces alrededor de la vuelta hasta terminar con 32 puntos bajos. Aquí está listo. Seguimos para la vuelta número 19. Vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución 8 veces. Aquí marcamos la vuelta o cerramos la vuelta. Seguimos, son 2 puntos, aquí están 2 y después la disminución. Esto lo repetimos 8 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Aquí están ya. Y para la vuelta número 20 vamos a tejer solo disminuciones. Son 12 disminuciones. Aquí está la primera. Marco y seguimos hasta tener
12 disminuciones para la vuelta número 20. Y aquí está ya, así nos estaría quedando. Ahora pasaríamos a colocarle los ojitos y a rellenar. Y para disminuir la cabecita grande, aquí nos quedamos en la vuelta número 20. Para la vuelta número 21, guiándonos con la última vuelta de aumentos, que es la vuelta número 6, termina con 4 puntos y un aumento, o sea, son 4 puntos bajos entre aumentos. De esta forma vamos a disminuir a cada 4 puntos, o sea, vamos a hacer nuestros 4 puntos y después la disminución. Lo vamos a repetir 8 veces alrededor de la vuelta hasta terminar con 40 puntos bajos. Aquí están los 40 puntos. Y para la vuelta número 22 vamos a seguir con las disminuciones. Ahora son 3 puntos entre disminución. Aquí están nuestros 3 primeros puntos y después una disminución. Y esto lo repetimos 8 veces. 3 puntos. Una disminución. Hasta terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 23 vamos a hacer ahora son 2 puntos bajos y una disminución. Están los 2 y una disminución. Lo repetimos 8 veces. Hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Aquí están ya listos. Y para la vuelta número 24 vamos a hacer disminuciones. Son 12 disminuciones. Aquí está el primero. La primera disminución. Marcamos y seguimos. Hasta tener las 12 disminuciones, 12 puntos. Aquí está ya listo, ya nada más pasamos a colocarle los ojitos a tu gusto y a rellenar. Siempre que vamos a rellenar tenemos que tener cuidado de que no se nos deforme nuestro tejido. Aunque ya tenga su forma, es algo flexible y se puede deformar si no le colocamos bien el relleno. Y ya que esté todo bien rellenito, le vamos a hacer un poco de espacio aquí en medio, en el centro. Y ya para terminar las cabecitas, este último paso vamos a hacer lo mismo para las 3 cabecitas. Vamos a hacer 12 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás. Esta hebra trasera, así. Y vamos a hacer un punto en cada punto. Son 12 puntos bajos por la hebra de atrás. Aquí están ya los 12 puntos. Y de aquí en adelante vamos a tejer también 12 puntos bajos, pero ya tomando el punto completo. Vamos a tejer, son 4 vueltas más de 12 puntos bajos. Aquí ya tenemos las 4 vueltas de 12 puntos bajos. Cortamos, jalamos y rematamos la hebra. Yo voy a hacer aquí un nudito. Puedes rematar como más te guste. Yo lo hago así, muy sencillo. Y vamos a introducir esto hacia adentro. Por eso es importante hacer muy bien un poco de espacio en el centro. Acomodamos y
introducimos dentro de la cabecita. Así, de esta forma. La pequeña es un poco más difícil, pero sí, aquí entra. Un poco más. Aquí mejor con un palito. Así es más fácil. Listo. Aquí ya tú colocas el cuello de tu cuerpecito. Si tiene, si no, pues tomas las hebras y la coses al cuerpecito. Y aquí está ya lista la cabecita pequeña. Hacemos lo mismo con las demás. Y así nos quedarían las cabecitas, los 3 tamaños ya tejidos. Puedes crear tamaños más grandes, ya sabes cómo. Y los ojitos, pues ya es opción tuya. Puedes colocarlos de muchas formas, de muchos tamaños, tejidos, ojitos de seguridad, bordados. Aquí más o menos te voy a estar dando una guía de cómo los colocaría. Puedes colocar a la mitad, y mirando enfrente, más abajo, mirando hacia abajo o mirando hacia arriba, dependiendo de tu personaje o de la persona que estés personalizando. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así, te agradecería mucho que le des like, comentes y compartas. Y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún tutorial. Que tengas un excelente día. Bye.